¿Qué tal, amigos de los Círculos de la Real Interpretación? Muy buenos días. Estamos aquí nuevamente aquí con nuestra charla virtual de cada mes. Estamos muy contentos porque tenemos un gran amigo, un buen invitado que tenemos para esta ocasión. Él es Pablo Fioramonti. Espero que lo haya pronunciado bien. Tu apellido se me hace como que es algo italiano. Pablo, no sé si estoy equivocada, pero bueno, agradecerte. Sé que Es tú estás, italiano. creo que estás tú en Perú, pero bueno, darte la bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Nuestro amigo Pablo, él tiene su canal propio, su canal de YouTube se llama Libres Pensadores, a lo cual yo les recomiendo a nuestros amigos oyentes y a quienes siguen de alguna manera nuestras transmisiones, nuestros videos. Bueno, también dense una vuelta por allí a su canal de Pablo, está muy interesante. Y yo lo que estuve viendo, Pablo, bueno, pues tienes mucha información al respecto de lo que es, digamos, esta parte de denuncia sobre las religiones, del Dios impostor. Entonces fue por eso que se nos ocurrió invitarte para esta ocasión, darte la bienvenida, también darle la bienvenida a nuestro amigo y de la mesa de trabajo, Julio Gaitán, y aquí también a nuestro amigo de nuestro canal también, hermano Alejandro Chávez, ya lo conocen porque yo también he compartido algunas transmisiones en donde Julio participa ahí en tu canal, Alex. Gracias por sumarte. Y bueno, aquí vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en Perú, un poco frío, ya casi se está yendo el invierno y estamos muy contentos, felices de estar aquí con ustedes, con el canal Círculos de la Real Interpretación y toda su mesa de trabajo, como se dice. Así que es un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, Pablo. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, pues esta es nuestra portada. El tema que vamos a tratar es mi camino fuera de la manipulación religiosa. Yo creo que muchos de nosotros que quienes hemos ya iniciado este camino de despertar de conciencia, bueno, pues hay diferentes maneras, ¿no, chicos? De poder iniciar nuestro despertar de conciencia. No solamente, yo creo que fue un gran trampolín, una pauta que nos dieron el mismo sistema con respecto a lo que sucedió en el año 2020. Ustedes saben a qué me refiero. Yo creo que muchísima gente a Ujú. nivel mundial fue como ese trampolín, fue el paso que nos ayudó a muchos a abrir los ojos, a darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo eh, realmente a nivel mundial. Y eso yo creo que pues nos impulsó, digamos, a que nosotros hiciéramos nuestras investigaciones porque no nos tragamos, digamos, el cuento que nos metieron en aquel tiempo. Entonces, cuando nos tuvieron encerrados en casa, pues eso fue genial, digamos, para quienes lo aprovechamos a nuestro favor, porque eso nos permitió tener más tiempo como para atar a cabos, perdón, de qué era lo que estaba sucediendo. Y en ese, digamos, como que en ese lapso de tiempo, encerrados, pues nos dio la oportunidad, digamos, de meternos a internet, de investigar, de andar checando. Y bueno, muchas personas comenzaron a despertar, pero yo siento, en mi humilde opinión, que este despertar de conciencia es muy vasto, es de una manera, es integral. O sea, no podemos decir que ya estamos despiertos, ¿verdad? Cuando algunos se dieron cuenta o su despertar pudo comenzar, digamos, con la situación sanitaria que pasó. A lo mejor otros iniciaron su despertar, digamos, con cuestión política, se han dado cuenta del engaño del sistema político y ahorita en lo que nos vamos a abocar es en esta situación de esta manipulación
religiosa, porque muchos también ahí fue también ese, digamos, ese trampolín, ¿verdad? Para que se hayan dado cuenta. Y bueno, antes de iniciar, quisiera aquí mostrar rápidamente algunos saluditos que están enviando nuestros amigos. Ricardo Andrés Sayago Contreras, saludos desde España. Ah, muy bien, bienvenido, Ricardo. Dice que es colombiano de España, desde España. Bueno, ahí ya no le entendí si es, o me imagino que es colombiano, pero está allá en España. ¿Quién más por aquí? Vi Rosy. Rosy es mi esposa, está acá apoyando. Sí, qué bien, bienvenida, Rosy. Gracias, gracias por sumarte, gracias. Bueno, sí, gracias, Rosy. Saluditos para ti. Un abrazo y bienvenida. Bien, bueno, vamos a comenzar. Yo preparé algo, digamos, un material muy sencillo que voy a ir leyendo al pasito, chicos. Lo podemos ir desarrollando. Es muy, muy sencillo. Y bueno, pues, me dicen si lo están viendo ahí en pantalla. Sí se ve. ¿Sí? Ok, bueno, este es un material nada más para que lo vayamos desarrollando. Alex, si tú te quieres sumar aquí, si quieres hacer algún comentario, eres bienvenido. ¿Sale? Ok, Alex. Bien, ¿qué es la manipulación religiosa? La manipulación religiosa se refiere al uso de creencias, prácticas y estructuras religiosas para controlar, explotar o influir indebidamente en individuos o grupos. Implica distorsionar o abusar de los principios espirituales con fines egoístas, ya sean de poder, económicos o de control social. Yo creo que muchos de nosotros quizá ya salimos de esa manipulación, pero yo creo que es padre, ¿no? Que nosotros pudiéramos compartir parte de nuestra experiencia con nuestros amigos oyentes, a los cuales también les doy la bienvenida, quienes ya se están sumando en vivo, y bueno, y si no, más adelante, quienes vayan a ver nuestra transmisión en diferido, también darles una bienvenida. Y sería bonito, ¿no? Contar nuestras experiencias si es que ya salimos de esa manipulación religiosa. Y para esto, bueno, pues vamos a tocar algunos puntos clave o características comunes de lo que es la manipulación religiosa. Lo voy leyendo. Te doy enseguida la palabra a Pablo, luego Julio, si también quiere participar Alex, adelante. Y así vamos leyendo, ¿no? Yo lo voy leyendo, vamos compartiendo y al final yo también voy compartiendo mi opinión, ya sea que ustedes quieran mencionar algún ejemplo, si quieren compartir alguna experiencia dentro de su iglesia que ustedes tuvieron. Y si estuvieron en una iglesia, pues también si nos pueden comentar en qué iglesia o en qué religiones estuvieron, pues también ahí estaría excelente para ir ampliando un poquito esta charla, ¿sí? Bueno, bien, entonces la primera característica, me comparten, chicos, si ustedes vieron esto: autoridad y poder sin rendición de cuentas. Los líderes o grupos manipuladores suelen arrogarse una autoridad incuestionable, negando la posibilidad de discutir o cuestionar sus decisiones. Se exige una sumisión leal sin derecho a disentir. ¿Tú qué dices, Pablo? ¿Lo llegaste a ver en alguna religión o en alguna iglesia que hayas estado? Bueno, en mi caso yo he visitado varias denominaciones desde que era niño y también me mantuve algún tiempo ahí. Creo que se especifica muy bien el concepto de la manipulación religiosa y que a veces es solapado, o sea que no te das cuenta cuando te están manipulando, como que te lo adornan, te lo maquillan y bueno, con lo que es obediencia a Dios o hacerlo por Dios, por amor a Dios, a la causa, al evangelio, bueno, en fin. En mi caso, yo al principio
no lo pude notar de esa manera, ya que con el tiempo yo me automanipulé y convertí a mi ser, a mi yo, en Ujú. alguien fanático, recalcitrante o intolerante. Y que yo también fui como instrumento de manipulación que servía a los intereses de los líderes, creyendo que hacía la voluntad de Dios y bueno, que servía a la causa del Evangelio, ¿no? Eso me pasó no tanto en la iglesia evangélica o cuando estuve en la iglesia católica, sino más bien cuando yo empecé ya a meterme de lleno en lo que es la iglesia adventista, pues yo fui adventista muchos años y es considerado para muchas personas una secta fundamentalista que no tiene libre pensamiento, o sea, no está permitido el libre pensamiento, aunque digan que sí. Cuando tú discrepas con las creencias fundamentales, tú te vuelves una persona peligrosa, tú te vuelves una persona cancelada. Y es algo que realmente me dolió muchísimo cuando comenzó este camino de búsqueda, cuando empezó mi despertar, empezó a buscar información, a ver los contrastes de la Biblia y demás. Y es algo triste para el entorno, ¿no? Cuando estás ahí dentro, porque Ujú. empiezan a cerrarte las puertas. No sé Exacto. si algunos han visto mi experiencia que conté en el canal de William, incluso mi canal conté de que no me dejaban predicar ya de algunas cosas, porque estaba cuestionando lo establecido, o sea, el dogma establecido, ¿no? Y Ujú. más que nada, una de las cosas más importantes que era el juicio investigador, que es una de las doctrinas fundamentales del adventismo por las cuales la gente es manipulada a tener culpa, al estar preocupados por el juicio y bueno, en fin, otras cosas. Es más o menos lo que puedo compartir. Ah, muy bien. Gracias, Pablo. Adelante, Julio. Sí, fíjate, en primer lugar, en base a lo que leíste, Ujú. recordando cómo fue el inicio el génesis de ese documento que muchas personas en las religiones consideran como algo divino, como palabra de Dios, como que el mismo Dios vino y escribió eso. Fue la creación de la Biblia, ¿no? Que por ahí en el 325, en el concilio de Nicea, después de un sueño que tuvo Constantino, se le ocurre hacer esta sincronía, ¿no? De pensamientos, de filosofías, de religiones, pero con la, con el pensamiento no para ayudar a la gente a conocer a Dios, sino más bien como una herramienta de manipulación a conjunto, sí, en conjunto con lo que era el gobierno. Entonces, eh, podemos ver que la religión simplemente es un brazo del sistema en el que estamos encarcelados, el que por ahí por la Biblia lo menciona, ¿no? Como el mundo de Satanás, que vemos que se puede considerar la religión, los gobiernos, el militarismo y lo que es la economía, ¿no? Entonces todo esto va de la mano y si recordamos en aquellos tiempos, por lo regular los reinos estaban regidos por el rey y por los sacerdotes principales, que esto era una forma de reinar, ¿no? De controlar a la gente, a las masas, y todo el tiempo era mediante la religión. Ujú. Vemos lo que pasó acá en América, ¿no? Cuando llegó la conquista, que vienen con el estandarte de Jesús, del Cristo, escondiéndose en eso para hacer, para hacer todas las atrocidades que hicieron. Entonces todo esto se puede ver que desde un principio fue usado o fue hecho, fue creado esto como forma de manipulación a las masas, a la gente del común. Y pues, ¿qué nos queda de ahí? Estar en una de estas denominaciones, que por lo regular uno llega a una religión cuando estás de alguna forma pasando por momentos difíciles, cuando estás buscando respuestas
a la vida, a lo que pasa, a muchas cosas, ¿no? Y todo el tiempo es lo primero que llegamos y caemos, es una religión. Y ya de ahí, pues hay personas que yo considero que entre más te quedes dentro de una religión, va creciendo tu fanatismo. Y como lo decía Pablo, ¿no? De ser víctima de esta manipulación, pasas a ser victimario, porque empiezas a ser parte de esa manipulación y de llevar esa prédica y de meter más gente, ¿no? De seguir extraviando gente por algo que todo el tiempo pensamos que es algo bien. Y todo el religioso piensa que lo que está haciendo es Dios lo está mandando, que está haciendo un bien a la humanidad. Pero pues ahí podemos ver que no, porque pues después de tantas religiones, hay una canción del Tri de México, de Alejandro Lora, que dice que en este mundo hay más religiones que niños felices. Y te pones a ver, y es cierto, o sea, yo aquí donde vivo, hay iglesias cristianas, entre comillas, de cientos de denominaciones, pero ninguna ha podido hacer o tener ese impacto para poder cambiar en realidad las cosas en la humanidad. O sea, están ahí, pero no sirven de nada prácticamente. Simplemente para asustar a la gente, como decía Pablo también, nos hacen sentir culpables, nos hacen sentir como que somos una basura, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos dejar de pecar. Es algo que es difícil. Y aunque estés en la religión, aunque tengas 20 años en una religión, aunque seas el papa de la religión católica, o sea, te aseguro que esas personas siguen pecando de la misma forma que lo seguimos haciendo todos. Pero se nos hace ver como una culpa, cuando la culpa en realidad es del sistema que está dentro de nosotros. Nosotros lo seguimos, pero de ahí es donde viene toda la manipulación, de donde viene todo esto, sí, o sea, toda la farsa, ¿no? Del miedo, porque eso es algo característico de las religiones, es por medio del miedo impulsarte a ser mejor persona. Pero ¿qué pasa? Que te estás esforzando a tu máximo y simplemente estás conteniendo todo eso que está dentro de ti. Es como una bomba de tiempo, que llega el momento en donde esa bomba explota y vuelves a pecar, y ahora sí es una culpa mucho mayor, porque dice, ya tanto tiempo que tenía, tanto tiempo que estuve esforzándome para no poderlo concretar, para volver a caer. Y pues ahí yo pienso que es la forma más grande, ¿no?, que nos manipula. Así es. El adoctrinamiento. Perdón que... Sí, quería decir algo, disculpa que te interrumpa, sí, claro, Lili. Claro, no, está bien, adelante. Sí. No, lo que dice Julio es muy importante y de acuerdo con él totalmente. Cuando vinieron a las Américas, Cristóbal Colón, Cortés y todo lo demás, con el objetivo de supuestamente traer buenas noticias o hablarles de Dios o de Cristo, yo hice así porque realmente no es Cristo, o sea, es un Cristo inventado, idealizado, incluso manipulado y tergiversado, ¿no? A lo que fue realmente el avatar de Jesús, ¿no? Pero lo que me hace poner un poco triste es que antes nosotros justificábamos dentro del sistema que lo que hacían estaba bien, que como eran aborígenes, no conocían. Incluso una vez cuando leía los escritos de esta señora, que era la que consideran profeta dentro del Adventismo, Elena White, decía que los esclavos no merecían la salvación porque eran de la raza negra. Y eso, o sea, del color, o sea, totalmente racista la mujer. Claro. Y eso realmente no es tanto el pensamiento de ella, sino se lo copió a José Smith. O sea, fue una copia de copia. O sea, todos los que se supone que consideran profetas, en realidad, si se ponen a pensar, las visiones que ellos tienen son muy similares. Se parecen entre sí. Todos los que tienen revelaciones y demás. En lo que hablo en el término religioso. Pero lo que te da tristeza es que dicen que
hacen quedar mal a la creación, a Dios mismo, como que si fuera Él el que manda a hacer esas cosas. O sea, como si fuera un ser humano, ¿no? Y perdón que lo diga de esta manera porque de verdad se ha desvivido muchas personas en nombre de Jesús. Muy feo, ¿no? Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Alex, ¿quieres comentar algo? Sí, hola a todos. Pues nada más así como antecedentes, ¿no? Como todos. A mí no me fue tan mal, porque si yo quisiera, a lo mejor no uso las palabras correctas, ¿no? Y con todo respeto, si yo quisiera escapar, digamos, de la religión, pues primero tendría que estar dentro, ¿no? Y nunca estuve totalmente dentro, porque aunque se supone que, y digo se supone porque pues no puedo comparar con otros estados porque no he ido a vivir por allá, aquí en México, pero se supone que Jalisco es uno de los estados más conservadores, ¿no? Por lo menos eso dicen los medios oficiales, y más católicos. Y pues acá en la religión católica, aunque hay un montón de derivaciones, como ahorita que decía Pablo que estuvo en los adventistas, yo la verdad no sé qué diferencia hay entre los católicos, los cristianos, mucho, los adventistas, los santos de los últimos días, los hermanos de la luz. O sea, como decía Julio, hay tantas divisiones, ¿no? Apoyadas por el Vaticano, por el Papa, que realmente no sabes qué diferencia hay entre una y otra. Por ejemplo, yo cuando estaba en la facultad, que estaba de estudiante por ahí 20, 21 años, una vez me gustaba una muchacha, ¿no? Por ahí que estaba en otro salón, y ella me dijo que si la acompañaba a misa, a su religión, y yo dije, ah, caray, pues qué religión será, ¿no? Y ahí voy, más por curiosidad. Creo que era protestante, pero bueno, ahí me llamó mucho la atención que llegabas, te metías al templo, que se veía muy parecido a los católicos, pero ahí había donde te hincabas en los muebles, había una Biblia, ¿no? Así chiquita para cada persona. Ah, dices, wow, ¿no? Aquí está personalizado, aquí no la dejas en tu casa. Y bueno, fue muy, muy similar la experiencia de estar ahí en la misa, aunque de repente sí habían momentos que dices, ah, caray, ¿y aquí qué, no? Hay un momento donde creo que se toman de las manos y cantan, entonces sí había diferencias que yo lo veía, pero lo veía como, yo andaba como turista, ¿no? Ahí adentro del templo, como viendo qué había de diferente con lo mío. Y pero como yo también no te creas que iba mucho yo a mí cuando me dicen, tú vas a misa, yo les digo, pues yo voy a bodas, bautizos y 15 años, ¿no? O sea, cada que me invitan, pues vamos al festejo, ¿no? A la pachanga, y casi siempre antes de eso, pues es el evento religioso, digamos, en el templo, va uno a una misa, donde pues la única diferencia entre un día normal, como puede ser un sábado, un domingo, y esos eventos es que el templo está adornado de más de lo normal, y que en el momento culminante, ¿no? Que normalmente se da como a los 3/4 de tiempo, si la misa dura 1 hora, digamos que como a los 45 minutos, en lugar de que el sacerdote hable de algún pasaje de la Biblia, pues habla de que se está festejando, se va a casar alguien o cumple 15 años alguna muchacha o alguna cosa, ¿no? Entonces se sustituye como esa parte, pero por lo demás, las demás partes son más o menos las mismas. Aunque se supone que, como decían, la iglesia te exige, ¿no? Pues que des la limosna, que participes, etcétera, etcétera. En mi casa, mi padre no es creyente, y no es que digan, ay, ateo, se alejó de la iglesia. No, pues realmente yo creo que a él nunca lo acercaron, porque de hecho mi abuelo, el padre de él, yo nunca lo conocí porque se murió antes, ¿no? Se murió de borracho. Entonces, pues no tenía a lo mejor quien le enseñara, y su mamá, pues yo nunca la vi muy apegada a la iglesia por la parte paterna. Por la parte materna, pues supuestamente todos sí son muy,
muy católicos y sí te decían cosas como cuando algo no les convenía, haz esto porque si no te va a castigar Dios, ¿no? Anda, pues, y haz tal cosa porque lo dice la iglesia, pero era más de boca hacia afuera, porque realmente si no lo hacías fuera de un regaño, duro, de ahí no pasaba, ¿no? O sea, nunca había bueno, yo nunca sentí un castigo de que, pues que porque no fuiste, ahora vas a barrer afuera a la casa de la calle durante un mes. No, lo hacía uno porque si no se veía feo, ¿no? La basura, pero tampoco era te voy a dar unas nalgadas, ¿no? Te voy a dar un golpe porque no fuiste a misa tampoco. Entonces yo sentí como que esa pertenencia a la iglesia de parte de mi madre y de parte de todos mis tíos por parte de mi madre, que son 6, aunque tuve tíos que estuvieron en el seminario, pero por algo no se hicieron padres, ¿verdad? En cuanto probaron las mieles de las mujeres, pues mejor se casaron. Entonces, era antes, si tú no eras rico, estoy hablando de hace muchas décadas, ¿no? Antes no era como ahora de que, trabajo de otra cosa, saco dinero y de ahí pago mi carrera y me voy. Hace muchísimo, a lo mejor hace 60, 70 años, de ahí para atrás, el que no tenía dinero para darse una educación, buscaba ser admitido en el seminario, ¿no? Era la manera, de suplirlo, y ahí te daban educación, ahí te educabas, ahí tenías roce con otras clases sociales, te acomodabas, te ganabas un respeto, y a la hora de la hora, a los que les gustaba o les convenía, pues ya se hacían sacerdotes, y en el caso de mis tíos, pues mejor se salieron, se buscaron un trabajo, ¿no? Pero les ayudó esa educación, digamos, ¿no? Que de repente sí eran muy moralistas porque se veían, y todos ellos, fueron muy, muy, muy canijos, muy ojo alegre. Entonces de repente dices, no sé si eso lo traen por parte de lo que les enseña la vida, o a lo mejor también ahí adentro, como cuando conoces unas muchachas que estudiaron en colegio de señoritas y resulta que son más canijas que las que estudiaron en canijo, en donde había hombres y mujeres mixto, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, en mi caso, así fue la historia, y pues a mí nada más al crecer, de ser niño a pasar adolescente, pues yo empecé a darme cuenta que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Y que algunas cosas pues no estaban bien desde mi punto de vista, entonces me quedé con lo que veía que era correcto y con lo que no. Ahora, aclarando, ¿no? Aunque a lo mejor todos los que estamos conectados aquí, a lo mejor no, de alguna manera estamos en alguna religión derivada del cristianismo, tengo no la certeza, pero la creencia, bien o mal, de que hay cosas peores en esta vida, ¿eh? Por ejemplo, el Islam o otras cosas que son todavía más duros, ¿no? En cuanto a castigos, pienso que todo lo que se deriva del cristianismo es más manipulación que coerción directa. A lo mejor me equivoco, ¿no? Porque a mí, como les digo, me platicó algo, me tocó algo muy blandito, pero escuchas a otras personas, otros youtubers, otros influencers, ¿no? Que han ido a otros países y que entrevistan a los de allá, y parece ser que hay cosas peores. Bueno, adelante. Sí, así es. Gracias, Alex. Sí, esto de la manipulación religiosa, pues sí es un mero adoctrinamiento, es una total sometimiento, pues basándose en esa necesidad. Yo creo que todos tenemos de esa espiritualidad, ¿no? Nata en cada uno de nosotros. Entonces, pues para eso existen estas instituciones que se aprovechan de esa necesidad, de esa, pues el ser escuchados, ¿no? El a quién presentar nuestras necesidades en cuanto a tanto espirituales como materiales, ¿no? Entonces, pues aquí es donde entran las religiones presentando un Dios, ¿verdad? Su organización, decir, es que si entran aquí conmigo, aquí puedes suplir todas tus necesidades. Si haces lo que aquí te decimos, ese Dios te va a bendecir.
y de lo contrario, si no te sometes a lo que aquí te vamos a enseñar, pues va a ser aquí el castigo, ¿no? Lo que se está hablando. Entonces, en esta partecita que dice, se exige una sumisión leal, sin derecho a disentir, aquí en el primer punto clave. Yo rápidamente, para no entretenernos mucho, chicos, para irnos un poquito más rapidito en el compartir, yo nada más comentarles que yo pasé, yo creo que como muchos, tú decías, Alex, la mayoría, me puedo atrever a decir, ¿verdad?, que la mayoría en principio fuimos todos católicos y no por decisión propia, sino porque por tradición de nuestras familias, o sea, vayan viendo nuestros ancestros que esa religión fue la primerita que llegó acá en nuestro continente, ¿verdad?, americano. Entonces, ya por tradición, por costumbre, se van pasando por herencia, digamos, esas tradiciones. Entonces, podríamos haber dicho que nosotros desde niños fuimos católicos, pero porque nos impusieron una religión, no porque realmente, o sea, yo creo que ni siquiera uno sabía el significado, que párate, ahora siéntate, ahora arrodíllate, ahora dar la limosna, ahora repite como perico, ahora rézate el Ave María y el Padre Nuestro, y lo hacíamos, pero sin tener una noción. Yo desde niña fui bien inquieta, fui muy preguntona. La verdad, yo me cuestionaba muchas cosas y en esa experiencia de niña, a mí mi abuelita me impuso, ella quería que yo hiciera mi primera comunión, pero resulta que en esa iglesia mi abuelita era la que me mandaba, ni siquiera mi mamá, era mi abuelita. Yo conocí en esa iglesia a una niña que sus papás iban a una iglesia evangélica y esa niña, recuerdo todavía su nombre, Raquel, me invitó a la iglesia donde estaban asistiendo sus papás, porque en aquel tiempo me parecía que fue la época en que vino el Papa Juan Pablo II aquí a México. Y yo le preguntaba a mi abuelita, porque ella era muy católica, y mi mamá, pues nomás por dar, ¿verdad?, de que pues tenemos una religión, pero pues, mi mamá ni tampoco sabía. Entonces yo cuando me cuestionaba y me hacía muchas preguntas, yo le pregunté a mi abuelita, ¿y quién es ese señor? Porque fue un alboroto total aquí en México cuando fue la visita del Papa, y yo veía a todos, las señoras llorando, casi unos que se desmayaban, no, fue un alboroto, ¿verdad? Entonces, mi abuelita lo único que me pudo explicar es que me decía, ay, mija, es que es la única persona que puede hablar con Dios. ¡Wow! Yo me quedé así, ay, él sí, él habla directamente con Dios. A mí me causó tantísima impresión, o sea, qué emoción hablar con Dios y cómo le hace. Entonces yo empecé a sacar más preguntas y preguntas y preguntas. Pues no, mi abuelita no me iba a dar las respuestas. Entonces cuando esta niña me invita a su iglesia, había, en aquel tiempo se usaba que en las iglesias cristianas, en la época de vacaciones de verano, se daban así se llamaba, escuelita de verano para los niños. Entonces esta niña me invitó a esa iglesia y yo estaba fascinada porque ahí le cantábamos a Dios, le orábamos. Entonces yo me sentí muy complacida, digamos, aún así en mi inocencia de niña. Yo estoy hablando como de 8 años. Y porque yo decía, es que aquí es bien bonito, porque aquí nosotros sí podemos hablar con Dios, cosa que acá en la iglesia que me estaba induciendo mi abuelita, nada más el Papa era el único que podía hablar con Dios. Entonces yo desde niña, en esa inocencia, yo vi todo muy bonito dentro de la iglesia evangélica. Pero bueno, al paso de los años crecí, fui adolescente, joven, y eran más cuestiones y cuestiones. Incluso yo estuve en una escuela de padres, y en esa escuela de padres se impartía una clase, digamos, como de religión, pero
no tanto como rezos, como cosas así, ni de misas, sino como digamos, como clases ya de tocando el documento bíblico. El padre se abría, ¿verdad?, para que nos daba esas clases. Uy, entonces yo me agarraba a cuestionar. Y créanme que fue tanta mi insistencia que un día de buenas a primeras, este padre, Miguel, todavía recuerdo también su nombre, me dijo, ¿sabes qué? Te me largas, te me vas de aquí. Por eso estoy recordando esta parte clave que dice aquí, se exige una sumisión leal sin derecho a disentir. Yo preguntaba mucho y yo creo que llegué al punto de que lo harté, porque dijo, es que ya los misterios de Dios no se cuestionan. Las cosas son así y lo tienes que aceptar. Y yo no me pude quedar, y eso me vino a hacerme sentir culpable, porque delante de todos mis compañeros, aquí hay una palabra que usamos en México, no sé si tú la conozcas, pero es como una grosería. Pablo me mandó así como decimos, allá, a la chin, te me vas, no te quiero ver aquí en mi clase. No, yo me sentí la lindo el peor. amor de Jesús. Sí, yo me sentía así como que, híjole, ya, sí, en serio, yo sí me sentí tan culpable, pero sin embargo, dentro de mi corazón yo tenía esa necesidad de buscar. Entonces, después me metí a otra iglesia que fue la Pentecostal. No, olvídense, al ratito si quieren hablamos de esta, pero en la Pentecostal, no, yo también vi muchísimas cosas cuando empezaban a hablar en lenguas, que la imposición de manos, que el bautismo, cuando según hay manifestaciones, exorcismos, no, es una iglesia, yo creo que es de lo más loco en lo que yo entré. Y después hice un paso rotundo, me salí de la iglesia pentecostal y me metí a la iglesia presbiteriana. O sea, fue un cambio radical de pasar de una pentecostal a una presbiteriana en De un cuestión extremo a otro. No, exactamente, hasta que ya después un día yo dije, tomé la decisión, nunca encontré las respuestas y eso realmente, yo creo que lo agradezco, ¿no? Igual si a ustedes les pasó algo similar, agradecimos esas inquietudes que tuvimos, porque pues realmente eso fue lo que nos impulsó, ¿no? Como a buscarle por otro lado, como que por aquí no era, como que esto no satisface lo que yo estoy buscando. Bien, pasamos rápidamente, igual y nos vamos un poquito más rapiditos, chicos, algo breve. Bueno, en este caso el invitado, bueno, pues Pablo, tú te puedes extender, pero para participar, ¿sale? La siguiente característica que podemos ver en esta cuestión manipulación religiosa es el miedo, la culpa y amenazas. Se utilizan rutinariamente para producir obediencia incondicional y conformidad. Pueden incluir amenazas de castigo divino, condena eterna o la insinuación de que abandonar el grupo resultará en desgracias personales o espirituales. Adelante, Pablo. Con respecto a ese tema, es algo muy duro. La verdad lo he vivido. Fui parte, y también me hicieron eso, de que el hecho de que si tú no eres fiel en tus diezmos, en tus ofrendas, hablando ya del tema económico, Dios no te va a bendecir. Y una vez leí, que no entendí mientras estaba dentro de la denominación, el Dios de las bendiciones y de las maldiciones, le digo yo ahora. Pero era cuando Jehová demandaba a los que eran obedientes, los iba a bendecir. Y a los que no le iba a venir la plaga, un montón de cosas horrendas que no es para explayarme mucho en eso. Pero es realmente triste porque ellos, muchos, Lili, saben lo que están haciendo. Sus líderes de arriba saben y ellos también. Pero por no perder su trabajo, por no perder de ser pastor o lo que estén haciendo, o miedo a los líderes también, lo hacen. Pero hay otros que sí se dan cuenta, pero que son neutros, o sea, no dicen nada, se mantienen al margen del problema o del conflicto.
Y los que sí dicen las cosas pierden el trabajo. Entonces, con respecto a eso, las amenazas se utiliza siempre la Biblia fuera de contexto. Nunca se utiliza la Biblia o el documento bíblico en su contexto. Se sacan textos mutilados para darte amenazas del castigo eterno, del infierno, de que Dios te va a castigar por eso, por desobediente, dicen cada cosa. Y es algo que te deja para pensar, porque nosotros pensamos que Dios en ese momento es así, pensamos que el Creador es así. Y empezamos a ponernos en sumisión, a irnos de rodillas, a orar más de media hora, una hora, para que Dios pueda perdonar mis pecados, para que me anote en el libro y no me borre del libro de la vida, que era el trauma de nosotros, que si nosotros no hacíamos bien las cosas, no específicamente no guardábamos bien el sábado, no teníamos el sello de Dios. Ese era el trauma nuestro, de que si no estábamos sellados por el sello de Dios, nos perdíamos. Y todo aquel que pisoteara mi día, y bueno, en fin, hablaba mucho del sábado. Yo tengo en el canal mucho hablando acerca de la obediencia al sábado, en contra, obviamente, y que realmente también es algo que es totalmente legalista. Ellos no entendieron los que trajo Jesús con respecto a la libertad. Ellos se fueron ya al legalismo extremo, ¿no? Y muchos líderes, a conveniencia de ellos, siempre se hacen las cosas según lo que dicen de arriba, la asociación. Si la asociación no aprueba esto, no lo aprueba, entonces la iglesia local no lo hace. ¿Por qué? Porque ellos son los que mandan. Aunque dicen que no, que la iglesia somos todos, no, pero en realidad no, es mentira. La iglesia no somos todos. La iglesia, la institución es uno, es una pirámide, como en otras empresas, como en otras corporaciones. Y lo que a mí me daba pena es que muchas personas, incluso en condiciones precarias, aún así diezmaban, porque se les manipulaba de que si no lo hacían, le iba a ir peor de lo que estaba yendo. Y si eran fieles, Dios lo iba a bendecir. Dios iba a entender tu entrega, tu fidelidad y te iba a dar el doble. Y nunca te alcanzaba el dinero, era mentira. Los que yo veía que se enriquecían más eran los pastores, los departamentales, o sea, es realmente una mafia. Realmente, amigos, es una mafia la religión, o sea, es un negocio deshonesto que se aprovecha de la fe de la gente, de la ignorancia de las personas. Así es, y fíjate algo que tú comentas, Pablo, con respecto a cómo te intimidan, cómo te someten con ese miedo. También a mí eso me ayudó mucho para darme cuenta, porque yo decía, bueno, ¿por qué necesariamente nada más en las iglesias Dios castiga al que, por ejemplo, no diezma, al que no va a las reuniones? Y yo veía gente allá afuera, yo decía, ¿y por qué Dios no castiga a los malos de allá afuera? Nada más a los que están en la iglesia, nada más, yo veía a todos los que se portaban mal, que les va muy bien, tienen buenas casas, carros, sus hijos van a los mejores colegios y no van a una iglesia, pero en la religión te hacen ver que ellos son malos. Y yo decía, ¿por qué a ellos no los castiga Dios? Y a los que sí estamos asistiendo a la iglesia, no nos pasa nada, ¿verdad? Julio. Fíjate que eso del miedo, también en ocasiones aquellos pastores o líderes religiosos que lo predican, es porque ellos de alguna forma lo ven así. Es porque en realidad sí tienen ese miedo a ese Dios, ¿no? Porque si nos vamos al Antiguo Testamento, ahí hay una cantidad de atrocidades que el mismo Dios les hace a su pueblo elegido, supuestamente. Y ese yo pienso que es parte de ese temor y que ya después lo infunden, porque en realidad muchos de ellos lo creen así. Yo estuve un tiempo, nunca he sido religioso, así apegado a la religión, pero sí estuve un tiempo, yo creo que fue donde duré más con los Testigos de Jehová. Estaría alrededor de algunos 2 años y medio, teniendo contacto con ellos, que venían a mi casa cada semana
hacíamos estudios por algunos meses, ya después empecé a ir a sus juntas que hacían, congregaciones, y me gustaba porque de alguna forma yo entendía que eran muy aplicados y había mucho conocimiento ahí. Entonces yo, sin ser una persona fanática, que nunca lo he sido, estuve ahí simplemente por adquirir ese conocimiento que yo veía en ellos. Entonces, en ese tiempo me pude dar cuenta de muchas cosas, de que ellos en un momento, cuando era el momento de Dios, ellos se olvidaban de todo lo que estaba a su alrededor. Y era como los caballos, ¿no? Que les ponen unos tapujos, ¿no? Para que no vean de lado, para que solamente puedan ver de frente. Haz de cuenta, yo así veía a esta gente. Yo todo el tiempo soy bien informal. Las reuniones eran a las 12. Yo llegaba a las 12:05, 12:10. Y cuando llegaba, algunas veces llegué temprano y era toda la gente platicando y todos te saludaban, ¿no? Todos te conocían. Y en esas ocasiones llegaba y había otra gente que también ya venía tarde y haz de cuenta que era de que te veían ni siquiera te tomaban en cuenta. Esperando el saludo. En varias ocasiones saludé a personas que ni siquiera me contestaron porque tenían que estar ahí, porque ya estaban tarde. O sea, era un fanatismo extremo. Y pues ahí me empecé a dar cuenta, dije, no, como que esto no es para mí, especialmente ya cuando yo todo el tiempo he tenido un estilo o sea, una personalidad así media rara. Me empezaron a decir, ¿sabes qué? Pues es que ese bigotito que no se te ve muy bien, te lo hubieras de cortar, mira esa barbita, ¿no? Es que fíjate cómo estamos nosotros, bien limpios. Y luego empezaban a llegar, mira, aquí tengo un trajecito que ya no me queda, ya está un poquito usado, pero una corbatita, mira, otro hermano llegaba ahí, mira, aquí tengo una mochilita que ya no uso, para que pongas ahí tus cosas. Entonces yo lo que sentí que me querían transformar en uno de ellos, porque ellos todos son iguales. Y empecé a ver eso y ya no me gustó, pero yo seguía yendo, pero como un espectador, o sea, adquiriendo el conocimiento, pero sin estar dentro de la forma que actuaban ellos, hasta que ya llegó el momento que me empezaron a invitar a asambleas. Y ahí, ¿sabes? En esas asambleas que eran estatales, ahí se hacían los bautismos de las personas. Y el que me daba estudio dice, ¿sabes qué? Pues creo que ya es tiempo, Julio, para que te bautices. Le dije, no, pues es que, o sea, la mera verdad no lo siento así. No creo que esté preparado. No, sí es un gran compromiso porque después de esto ya no vas a poder regresar, y si regresas va a haber un castigo muy grande y te sacan la Biblia y que Jehová cuando sitió la ciudad de sabe dónde, que hizo que se comieran entre las mismas familias y con eso, o sea, es el miedo que tienes, es que es lo que va a pasar cuando no obedeces a Jehová. No, dije, no, pues yo no quiero ese compromiso. Bueno, sí, perdón que te interrumpa, Julio. Importante lo que platicas ahí porque es eso lo que utilizan. Ellos te quieren transformar, entre comillas, para que tú seas santo, igual que ellos. Pero en realidad no entienden de que ellos no están siendo todos unidos, están siendo uniformados, como si fuera el ejército. Si te fijas, dentro de los cuadriles, de las cuadrillas, de los pelotones del ejército, tienen que vestirse todos iguales, tienen que ponerse el mismo corte de pelo, o sea, todo lo mismo. No hay variaciones, no hay divergencias, no hay cosas diferentes. Y también te tocan en los textos horripilantes de Jehová del Antiguo Testamento para generarte ese miedo. Y la mayoría, y esto es duro lo que voy a decir, la mayoría de los que hemos estado ahí adentro, o los que están ahí dentro, están por miedo. Nadie está ahí adentro por amor, porque si realmente amaran o conocieran realmente al Creador, a Dios, no estarían obligados a estar ahí adentro. No estarían obligados a escuchar cada atrocidad, cada barbaridad desde el púlpito. Y no creerían que los pastores son intocables o que no se los puede cuestionar. Porque eso del ungido de Jehová viene del tema de la parte militar de Jehová, no tiene nada que ver con lo espiritual.
Y lo triste es que no te aceptan. Si tú no te transformas o tú no eres como ellos cuando tú sales del club, voy a decirlo así, te dan la espalda. O cuando empiezan a ver que tienes ideas raras, ideas locas, o sea, te Fíjate, dejan de hablar. ahí en los Testigos de Jehová fue algo que lo que también me empezó a abrir los ojos o darme cuenta de la forma que en realidad eran, de acuerdo a un texto del Antiguo Testamento, se dice que si tu hermano está pecando, lo tienes que, haz de cuenta, que ignorar, abandonarlo. Y estas personas era lo que hacían. Si alguien llegaba a cometer un pecado que se hacía público ahí, nadie tenía el derecho de hablarle a esa persona, ni siquiera tu propia familia. Entonces imagínate cómo, cuando una persona comete un error es cuando más apoyo necesita. Y la misma Biblia, el mismo Jehová te está diciendo que abandones a esa persona porque no es digno. Había otro pasaje también que decía que a la mesa a comer no te sientes con el inicuo. Entonces ellos no te invitaban a cenar a su casa porque te veían todo el tiempo de una forma despectiva, como que tú todavía no estabas dentro de su religión, ni siquiera te llamaban hermano. No te invitaban a comer, en ocasiones te invitaban a comer, pero se sentaba una familia, la de ellos, en una mesa y a ti con tu familia te sentaban en otra, para no faltar a eso, porque ellos no estaban seguros si eras inicuo o no. Eso se llama acepción de persona, Julio. Es que se pierde la autenticidad de la humanidad. Yo lo que veía eran todos unos robots programados por medio de ese libro. Es que te quitan la individualidad, te quitan tu verdadera libertad. Exactamente, no tenían una libertad ni un albedrío propio, porque su albedrío estaba todo basado en lo que decía esos papeles, esas letras, y si no lo cumplían, para ellos era el fin del mundo. O sea, ya no eran justos, ya no podían pertenecer a ese grupo. Y luego lo más raro, ya lo que de a tiro ya dije, no, estos sí están bien zafados, pero que no cualquiera lo conoce, fue cuando me di cuenta, por medio de un amigo que tuve ahí joven, que él llegó a ir a las instalaciones principales de Testigos de Jehová, creo que está en Nueva York. Y él dice que estando ahí, empezó a escuchar ahí entre pláticas que todos los mensajes venían de parte de los elegidos y que eran ángeles que venían y les daban el mensaje, y de ahí es donde ellos, los elegidos, ellos daban toda la información para que sus libros de esos de la atalaya y de estudio, para que todo eso fuera imprimido, porque ellos tenían tienen su propia imprenta. Todos los jóvenes más brillantes se los llevan allá para que sean parte de todo eso. O sea, es ya una religión o una secta, como le quieran llamar, pero ya súper elaborada. O sea, ya tienen todo lo que necesitan para influir en la humanidad. Y pues muchos caen, y ya ves que cuando andaban buscando a Bin Laden, dijeron que les preguntaran a los Testigos de Jehová porque ellos tocaban en cada puerta. Pero allá hacían el meme, ¿no? Allá en una montaña, una puerta de piedra tocando ahí los Testigos de Jehová. Sí. No, pero hay algo que es incoherente. Ellos dicen que, bueno, yo también fui tengo familiares hoy en día que siguen siendo testigos de Jehová, de parte de mi familia, pero lo que es incoherente es que ellos siguen tocando puertas, pero si supuestamente son 144,000 literales que se van a salvar, ¿para qué siguen tocando puertas? ¿Para qué? Exactamente. Ay, porque de acuerdo a lo que ellos creen, el mensaje se tiene que dar para que la profecía se cumpla. Entonces, el fin de este proceso o de este mundo no va a llegar hasta el día en que el evangelio sea
llevado a todas partes del mundo. Por eso es que es ese afán de andar tocando puertas, ¿no? Y queriendo llevar su mensaje a cada persona. Que se escucha bonito, ¿no? Dices, no, pues estos sí son, sí la religión verdadera, porque ellos al ser testigos de Jehová, ellos dicen que están en la verdad. Y su verdad está, pues, en la Biblia, que aparte es una Biblia que está traducida por parte de ellos mismos. Se llama la traducción del Nuevo Mundo. Entonces, si la comparas con una Reina Valera o con otros tipos de Biblias, es muy diferente. Y si no te das cuenta, si no analizas, pues te vas con que es igual, ¿no? Pero tiene puntos, pequeños puntitos donde se cambia toda la originalidad del mensaje, o de donde ya se manipula para llevarte de acuerdo a lo que ellos creen. Sobre que ya está tan manipulada la Biblia, le agregan una Biblia nueva más manipulada. Y dentro del Adventismo pasó algo parecido. En un tiempo sacaron la Reina Valera Gómez, que era una Biblia que todos querían comprar, yo también, porque en ese momento estaba en ese grupo de personas fanáticas, que eran los libros de Elena White comprimidos dentro de los comentarios de la Biblia. O sea, teníamos la Biblia y los comentarios de la señora White. Y era el boom en esa época. Y me acuerdo que yo quería comprarla, en ese momento estaba re cara. Después cuando pasó el tiempo y ya la pude conseguir, llegó mi momento y ya la boté. Le quería botar la basura, no me interesaba ya. Y al final la regalé a otra persona que ya no compartía yo eso, y ellos sí. Pero porque no sabía qué hacer, porque estaba medio en esa duda, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿Lo quemo? ¿No lo quemo? Bueno, en fin, también pensaba eso. Pero sí, ese punto, yo digo, tengo que quemar lo que hago en esta información, porque lamentablemente se ha dado cuenta mucha gente que Elena White plagió muchos documentos de ella, eran de otros autores, y se mandó cada fumada, perdón la expresión, que uno te dice, ¿qué? O sea, después dicen que los mormones tienen cosas más raras que nosotros los adventistas, pero la verdad es una copia de otros, están copiando de otros, y tristemente esta mujer tenía una enfermedad mental. Propio de eso venían sus alucinaciones y demás. Bueno, tema duro que mucho no puedo dar, porque yo también tengo personas que están dentro de esa nominación, así que tengo que ir. Y fíjense que ahorita que hablaron que cómo se pierde esa individualidad y esa libertad, cuando yo salí de la iglesia pentecostal, porque sí, yo fui muy rejega a todas esas prácticas y todo lo que yo vi, porque yo me cuestionaba y yo decía, ¿por qué siento? Porque a mí me daba miedo. Yo presencié exorcismos cuando habían sesiones de sanación, habían sesiones de imposición de manos para que uno hablara en lenguas, veía cómo la gente se caía como si fueran moscas, así. Yo decía, ¿por qué me da esta inquietud? Yo esto lo veía más bien como cosa del diablo. Y yo preguntaba, y pues olvídense, también me iba de la fregada a quien yo le preguntaba. Entonces yo me salí y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Mira, yo creo que yo ya estoy en otra iglesia, dice, esta te va a gustar porque es muy tranquilita. Aquí no cantan, no corren, no gritan, no levantan las manos, ¿no? Y es cuando ahí voy a la iglesia presbiteriana. Pero resulta que cuando yo visitaba iglesias, chicos, pues era por una invitación, por conocidos, por la familia, ¿no? Pero en esta, digamos, esta doctrina cristiana, acá no. Era como si era una invitada de mi mamá, pero tienen una estructura en esa organización también en que si quieres tú pertenecer a esa iglesia, te tienen bajo observación durante un tiempo. Y hasta entonces uno puede, incluso hicieron digamos, una reunión privada ahí dentro de la misma iglesia, en donde a mí me hicieron muchas preguntas, me cuestionaron, por ejemplo, qué estaba estudiando o si ya estaba, en qué estaba trabajando, casi que cuánto era mi sueldo mensual, etcétera. Si se daban cuenta, si yo ya estaba diezmando, yo tenía que participar en la memorización de citas bíblicas, o sea, muchas cosas que
y hasta entonces me otorgaron, gracias, ¿verdad? Me dieron el permiso de que yo ya podía ser miembro de su iglesia. ¿Sí, fuiste elegida. Sí. No, fuiste incluso seleccionada entre muchas otras vacantes. Sí, sí, e incluso te hacen repetir como si fuera un decreto, como que yo me someto desde hoy en adelante a que ya soy un miembro de esta iglesia, tengo que respetar, digamos, los estatutos, los mandamientos, lo que aquí me iban a decir. Ay, yo también decía, otra vez, esto tampoco me gusta, no, te pierde esa libertad, ¿no? Alex. Me hicieron recordar sobre las amenazas y el miedo. Mi educación estuvo alternada entre colegios y escuela pública. En la primaria yo terminé en un colegio de monjas, creo que era el orden de las dominicas, y en sexto de primaria un compañero, que yo le caía mal a él, no sé por qué, empezó a empujarme, me empezó a agredir, me empezó a golpear y pues yo me defendí. Entonces ahí nos vamos al piso a golpes y en el receso, estábamos en el recreo y le hablan a la madre, ¿no? A la maestra. Y ahí viene la madre y pues que nos va a castigar. Ok. Recuerdo dos castigos, uno que te mandaban al patio, creo que con un libro en cada mano, a estar ahí hincado con el sol, con los libros, y la otra por habernos peleado, agarró un metro, no sé si conozcan los metros con los que miden la tela, ya ven, son unos metros de madera, la regla cuadrada grandota. Pues con esa regla nos pegó en el trasero, nada más que el otro niño, en aquel tiempo éramos niños, le sacó y a mí me pegó y se rompió la regla, imagínate, la fuerza para que me la rompiera en el trasero. Y no, pues con eso se me salió, ¿no? Si es que lo poquito que tenía de pensar de la religión, pues se me salió. Dice, si estas injusticias hace la monja, que es la sierva del Señor, pues ¿qué te puede esperar de ahí para adelante, no? Que te golpeen o que te maten, o de qué se trata, ¿no? O sea, supuesta monja debería estar presa no infanticidio, sino por violencia infantil. O sea, eso es violencia, no me vengan a decir que es justicia o disciplina, ¿no? Qué feo lo que te pasó. Sí, en estos tiempos eso pasaría, pero en aquellos tiempos, de hecho yo me quedé muy sentido con mis padres de por qué no fueron a cachetear a la monja en la escuela, ¿no? Digo, sí se quejaron y sí hubo una junta, pero yo no vi así de que me sacaran del colegio y me metieran a otro, ¿no? Más tranquilo o algo, ¿no? Entonces se me hizo muy, muy injusto. Pobre Axel, Sí, la así verdad. es. No. A mí me quisieron sacar de una iglesia católica por preguntón, pero no me pegaron. No, a mí me corrieron literal, así me dijo el padre Miguel, te me vas a la chin, por allá. ¿Ok? Qué lindo Yo el muy amor de obediente. Jesús de Padre, digo. Sí, exacto. Le hizo un favor. Sí. Claro Sí, que hizo la un verdad. favor, totalmente. Pero fíjense, una cosa que yo considero aquí importante, que a lo mejor el haber estado ahí era una parte necesaria para poder comprender más allá de eso. Sí, por eso yo decía agradecer que eso nos impulsó a dar un paso más. Sí, porque yo si nunca hubiera estado ahí en Testigos de Jehová, fíjense, a mí eso fue lo que me hizo empezar a pensar de que había un Dios que no era Dios. Cuando escuchaba, porque ellos se basaban mucho en eso, yo me acuerdo que hasta me quedaba dormido en esas reuniones donde se hablaba del Viejo Testamento, porque me causaba un malestar energético, como que todo eso me drenaba y me quedaba dormido, o sea, sin querer, porque yo en ese tiempo pues yo pensaba que eso era la verdad, ¿no? Como ellos decían, pero todo eso me llevó a comprender de que ese Dios no era ni siquiera parecido, ni siquiera algo cercano al Dios que venía después Jesucristo a presentar, sí.
Y decía, Sí. bueno, pues, ¿cómo va a ser ese Dios así? Y luego, o es bipolar, yo era lo que pensaba, decía, pues será bipolar, o ese Dios actúa más como yo que como Dios. Y luego una vez le pregunté a uno de los que me daban el estudio, y le pregunté eso, y me dice, no, es que sí, dice, es que como somos a imagen y semejanza de Dios, pues Dios también es así. O sea, nosotros somos como Dios. Y ya me sacó ahí donde Jesús dice que podemos hacer milagros y cosas como las que hizo Él. Dice, es que somos dioses. Pero, y por eso que Dios es así. Es igual que tú y que yo. Y yo decía, no, pues, o sea, para ser el centro de todo, el principio, para tener la magnificencia de poder crear todo lo que podemos ver. Yo decía, no, o sea, no puede ser, Dios no puede ser así, era lo que yo pensaba principalmente. Y ya de ahí fue donde ya uno se empieza a meter y a buscar, y te vas encontrando con cosas, hasta que pues llegué acá allá descubriendo. Pero yo no llegué ahí para querer aprender algo, sino que yo dije, aquí está la gente que yo ando buscando. Porque yo ya en ese momento yo ya no podía hablar con los amigos, ya aunque no estaba ahí, pero los que se quedaron como amistades de testigos de Jehová, yo no podía hablar con ellos. Yo no podía hablar con otras amistades que tenía de otras denominaciones cristianas. ¿Por qué? Porque lo que yo decía iba en contra total de lo que era la creencia que tenían ellos, y por lo regular las personas se irritan demasiado cuando les tocas ese punto, ¿no? Es como el botón ahí que aprietas, y hay ocasiones que hasta a mí una vez me invitaron a una iglesia que era entre amigos, ¿no? Y me invitaron y no, pues vamos para que nos des una prédica y una plática. Bueno, fui y empecé a hablar de esto, yo ya traía todo esto, y casi me corté